Volvemos con una visita especial. Para mí es especial porque no deja de ser mi amigo personal. Pero bueno, además de todo eso, es economista, sabe mucho. Me estuvieron diciendo que es un gran economista. Sabe mucho, sabe mucho. Lamentablemente no tenemos a Gonzalo acá para que lo testifique, pero sí, estamos acá en compañía de mi amigo Juan Francisco Campodónico, Fico, como le decimos los que lo queremos. Bienvenido. Te damos la bienvenida. Muchas gracias, buen día, gracias por la invitación. ¿Qué hiciste hoy? Te dijeron todas mentiras igual. No. Yo porque leo tus notas, por eso lo sé. Por eso lo sé. ¿Qué hiciste hoy? ¿Cómo fue tu día? Viernes lluvioso. Y trabajé desde la mañana hasta recién. Salí corriendo para acá. Me dejaron, así que gracias al laburo. ¿El antiguo o el nuevo? No, el antiguo. El antiguo. Un saludo para los del laburo. Para lo del ex trabajo. Bueno, fuera de todo este chiste de que le hago porque Fico, como le decimos, es mi amigo, digo, vamos a pasar a preguntarle lo que realmente nos interesa. Así es. Que es sobre lo que él sabe, que es, subió mucho el dólar esta semana. Subió. 6 rondas consecutivas, por lo que leí yo, la verdad me gustaría saber más de economía. 6 rondas consecutivas me parece un titular bastante periodístico. No, bueno, no, sí. por eso, porque primero te voy a preguntar qué es una ronda. Digo, no es un día. No, es como una secuencia de subas, ¿sí? Pero sí, yo creo que eso es lo que más causó miedo por ahí, que haya sido todo de repente. Hubo otros periodos en la historia argentina en que hubo estos porcentajes de subas en periodos más largos y de esa manera no genera tanto pánico. En cambio, en esta vuelta sí pasó eso. Pero esta suba así repentina del dólar va a complicar los planes antiinflacionarios del gobierno, que, bueno, la meta se supone que ya está complicada de que se cumpla, pero igual Sí. Mirá, va a impactar en los precios, esa es la pregunta. yo te pregunta que la he escuchado y la he leído y me la han hecho. Creo que primero partiría de por dónde nació, cuáles son los orígenes de esta suba del tipo de cambio. Primero que nada, yo escuché mucha gente que empezó a decir, muchos economistas, que una proporción de esta suba se la debe a que Cristina reapareció en lo que es, bueno, el cierre de las listas, ¿no? A fin de junio. Y la verdad que yo diría que esto no es un efecto... La suba no se debe a causas políticas, más que nada. Primero que nada, porque si hubiera sido así, por ejemplo, el Merval tendría que haber bajado en esta última semana. Y no bajó, al contrario, subió un 7%. Por otro lado, el riesgo país, que es otro indicador que mide qué tan aversos al riesgo es el país, ¿sí? También tendría que haber bajado y se mantuvo en los niveles bastante manejables, niveles que no fueron significativamente distintos. Entonces, por ese lado yo diría, no es un efecto de Cristina, de la reaparición de Cristina y que la gente tuvo miedo y empezó a comprar dólares. Entonces yo creo que lo que vemos dentro del instituto es que se debe más a causas económicas, ¿sí? Y que es más como un efecto de compensación. Hoy por hoy tenés que en los últimos 12 meses la inflación es discutible, pero la del INDEC en los últimos 12 meses fue del 23-24%. 24 si querés. Interanual, digamos. Interanual, o sea, claro. de junio del año pasado a junio. En realidad, mayo contra mayo es 24, está junio se estima que sea 23%. De los últimos 12 meses a partir de este junio. Y el dólar, ¿sí? Yo tengo acá el número, 13% es la variación positiva en cuanto a lo que está cotizando hoy, ¿sí? En los últimos 12 meses aumentó un 13%. Entonces, si el dólar debería regirse a largo plazo, como siguen los precios, el dólar todavía tiene camino por recorrer y todavía le quedan más o menos 10 puntos. Entonces yo hasta me animaría a decirte que el dólar todavía está barato, ¿sí? Yo sé que es un titular fuerte, pero la verdad que el dólar no está caro todavía y yo creo que tomando en cuenta, ya como me dijiste la segunda pregunta, cómo impactaría, si impactaría en los precios o no, yo creo que en mayo, por ejemplo, también hubo una devaluación del 5% y ahora en junio también hubo una devaluación del 5%. Y no impactó en los precios. La inflación de mayo fue del 1,3 según el INDEC. Fue de las más bajas del año. Entonces, yo creo que por ahí vendría. ¿Sí? ¿Y a quién, digamos, perjudica un tipo de cambio más alto y a quién beneficia, digamos? ¿A un importador, a un productor? Beneficia, sí, a los exportadores. Una de las causas por las cuales se generó esta devaluación es que lo que nosotros estamos notando es que con respecto a los últimos 10 años, en promedio, lo que se venía liquidando de soja era más o menos el 60% de lo que se liquida en el año, ¿sí? Hasta esta altura. En cambio, este año se viene liquidando de soja el 40%. Entonces hay un 20% que todavía se está demorando
y eso implica que no entren ciertos dólares y hace caer el flujo de oferta de dólares. Eso es, perdón, es especular, digamos, más o menos, lo que hacen los productores. ¿Se guardan la soja? Por ahí tuvieron una mala cosecha, por ahí demoraron más, por ahí especulan. Yo no me atrevería a decir que es especular, pero obviamente yo si tuviera soja, yo diría, y a ver, ahora que está subiendo, ahora justamente hoy cerró un poquito más bajo que ayer y anteayer, pero yo me gustaría ver, si tuviera soja, a ver hasta cuándo es el techo de este dólar, y ahí empiezo a vender. Ayer se liquidó mucha soja, ¿sí? Ingresaron dólares y cayó un poco la cotización del dólar. Pero gran parte de esta suba del tipo de cambio fue porque se habían demorado soja, ¿sí? Liquidaciones de soja, y eso generó que haya, teniendo en cuenta que en estos últimos 15 meses se implementó el régimen de flotación, que es que el tipo de cambio esté determinado por oferta y demanda de divisas. Entonces el mercado elige la cotización. Entonces si el mercado elige la cotización cuando la oferta y la demanda está igual. Claro. Si cae la oferta, el tipo de cambio sube, ¿sí? Claro. Entonces ahora hay poca oferta porque no se liquidaba soja. Y encima, que cae la oferta, aumentó mucho la demanda de dólares últimamente, porque de enero a mayo el tipo de cambio estaba barato. Ustedes periodistas habrán leído que se decía que el tipo de cambio estaba atrasado. Sí. Eso quiere decir que está barato. Entonces es más barato comprar cosas afuera, o sea, importaciones. Y según el intercambio comercial argentino que releva el INDEC, todos los rubros de las importaciones están creciendo. Mayoritariamente los rubros de bienes intermedios y bienes de capital, que son los bienes que son tomados como insumos para futuras inversiones. Como por ejemplo acero. ¿Sí? Y ayer de Mendiguren se quejó, el vasco de Mendiguren, José Ignacio, se quejó de que aumentó un 50% interanual la importación de acero. Pero eso es bueno, si eso es un insumo para la inversión. Eso quiere decir que a futuro va a haber inversión en un producto que se produce en Argentina que utiliza como insumo el acero. De Mendiguren es dirigente de la Unión Industrial Argentina, ¿no? Sí, exacto. Digo, y a él tal vez... Es lógico igual que ciertos sectores, dado que le influye y le juega en contra esto, es lógico que se quejen. Poniéndome en su lugar, sí. Todo esto que me contaste me lleva a un comentario reflexivo que es algo que pienso siempre, que es, por ejemplo, lo que dijo de la soja, ¿no? Que tal vez como se liquidó poca soja, subió el tipo de cambio. Digo, todas las cosas que un presidente, más allá de ser la persona más poderosa de la Argentina, no puede controlar, digamos. Y que aún así tiene que tomar decisiones en base a, tal vez, vectores que no controla. Eso es uno. Después, no sé, si se cae Brasil es otro vector que el presidente no controla, y después las elecciones en Estados Unidos, que son vectores que los políticos no controlan e influyen fuertemente en la política argentina. Igual para la gente que por ahí no está tan interiorizado, no sabe tanto, está bueno remarcar que es algo que es más nacional en este caso. Sí. Pero... Sí. Por un lado tenés todo el tema de la demora en la soja, pero por otro lado también tenés esos factores, en economía se llaman variables exógenas, que no dependen de vos, ¿sí? Y por ejemplo, la crisis de Brasil afecta a que estén cayendo las exportaciones industriales a Brasil, que es el principal socio comercial de la Argentina. Entonces por ese lado también, sí, yo creo que ahí tenés razón, son variables que no controlas. Que no controla la política argentina y que aún así... Y hablando de política, ¿cómo, digamos... ¿Le molesta al gobierno, le perjudica al gobierno que tal vez el dólar hoy esté en la portada de la tapa de los portales y en la tapa de los diarios? Porque yo me acuerdo que tiempo atrás Nicolás Dujovne festejaba que el dólar había salido de la tapa de los diarios. Digo, ahora, de junio, ¿le molesta, digamos, le perjudica al gobierno? Porque yo sé que el Banco Central ahora está como dejándolo correr al dólar. Sí. Mirá, yo creo que al aplicar un régimen de flotación, yo creo que lo que se busca es que no se especule tanto con el tipo de cambio, que no se ensucie tanto el tipo de cambio, que no se intervenga, y por lo tanto, ¿sí? Eso debería llevar a que si varía 1% el tipo de cambio, o cae o sube, no debería ser una noticia y no debería ser una causa por la cual entremos en pánico, ¿sí? Yo por eso trato de explicar esto cada vez que me preguntan, porque esto no es una corrida cambiaria, no es que se disparó el dólar. Tema que coincide justo con factores políticos, con el cierre de listas. Entonces uno empieza a preguntarse, esto se va. Y no es así, no es ni una corrida cambiaria, son solo factores económicos que hacen que justamente estaba atrasado el tipo de cambio,
Y yo creo que ahora el Banco Central va a aprovechar hasta que suba y ponerle un techo, ¿sí? Claro. Pero, ¿Y cómo haría el Banco Central para ponerle un techo al dólar? y saldría a vender A vender, divisas, claro. ¿sí? O bueno, subir la tasa de interés. A ver, tiene muchos instrumentos, por eso además es buena la pregunta porque el Banco Central tiene instrumentos como para controlar esta situación. No Claro. es que se fue de las manos ni nada. El Banco Central sabe lo que está pasando, nada más que aprovechó factores externos para corregir una variable que es de ellos, Claro. pero que justamente estaba atrasada. Sí, yo creo que, obviamente, yo no me gustaría que de acá a 10 años en Argentina, en la tapa del diario, no esté el dólar. Porque eso quiere decir que todavía estamos pensando en dólares y no en pesos. Sí. ¿Sí? Es que- más o menos... Dale, no. Sí. Es que más allá por ahí de la tranquilidad que nos estás transmitiendo vos con tu conocimiento más experto, la gente se basa mucho en eso por ahí desde la ignorancia, pero vos fíjate que cuando estaba en alza el dólar y había cambios todos los días, el país se había detenido un poco y ahora como que se asentó más, se reactivó. Esto puede llegar a generar que de vuelta se pare. ¿Vos qué dirías que deberían hacer desde la política como para tranquilizar a la gente? Yo creo que el gobierno tiene serios problemas en cuanto a la comunicación. Me parece que uno cuando trabaja y ve, y bueno, se dedica a esto y ve todos los indicadores que hay que ver para tomar un diagnóstico, Sí. yo creo que esos indicadores no le llegan a la gente, no los leen, no los escuchan. No, y evidentemente. no salen políticos a decir, a calmar las aguas y decir, a ver, estamos encargándonos de esto sucede por tal cosa. Con respecto al dólar, yo escuché a muchos economistas, pero no del gobierno, la verdad. Pero, a ver, yo lo que saldría a decir es, mirá, fíjate que los depósitos en los bancos no cayeron. ¿Sí? Claro. Los depósitos en cuenta corriente no cayeron. Eso es otro indicador para decirte, no hay corrida cambiaria, no es que la gente empezó a sacar pesos y comprar dólares, no pasó. Pero sí, yo creo que es un desafío y yo sé que desde adentro están trabajando en coordinar todo lo que es la estrategia de comunicación, pero falta, yo creo que sí. Pero esto, si uno trabaja y lo ve todos los días, se da cuenta que esto es solo un efecto de compensación. Acá los precios estaban creciendo mucho más rápido que el tipo de cambio. Y el tipo de cambio es un precio más. Obviamente que en el corto plazo no tiene por qué converger y crecer a la misma medida. Obvio. Pero en el largo plazo el dólar es un precio más y debería crecer en esa sintonía. Más que nada es tranquilizar a la gente e informarla lo que debería pasar, porque no es algo que para los expertos sea inusual o afecte. Sí, sí. Te hago otra Bueno. pregunta, te cambio de tema. Te leo un título que salió en la BBC Mundo en el último tiempo, 27 de junio de 2017, Sí. que dice: ¿qué es la bicicleta financiera? Un símbolo de la Argentina de Mauricio Macri con el que inversionistas de todo el mundo han ganado millones. Yo te pregunté a vos un día, no sé si te acordás, Sí. por la bicicleta financiera. Ahora quiero que lo expliques acá con los medios que vos tengas. Sí. Digamos, ¿por qué es tan criticada la tasa de interés que le pone el Banco Central a sus letras? O sea, ¿y por qué dicen que inversores de todo el mundo han ganado millones y perjudica la inversión productiva? A ver, primero que nada, bicicleta financiera, se le llama carry trade en inglés, Sí, porque carry es trade. más canchero. Quiere decir que puedas tomar ventaja o puedas arbitrar, ¿sí? Con una moneda, invertir en una moneda y endeudarte en otra. Entonces, por esa diferencia de tasas que tenés, ganás guita, ¿sí? Claro. Hablando mal y pronto. Sí. En este caso, las LEVAX, las letras que emite y coloca, es deuda del Banco Central Sí. que emite, tienen una tasa que hoy por hoy está en 26,25, la de 30 días. Y, a ver, lo que se hablaba de enero a mayo es, si yo en pesos invierto y me da una tasa de 26% anual, ¿sí? Que algunos dirán que es alta, otros dirán que es baja y es discutible, y el tipo de cambio de enero a mayo no varió, quiere decir que yo pongo 100 en enero y saco, supongamos que es la tasa es, supongamos que es 26 pesos más, Sí. pero no lo es porque es anual en realidad, y yo tengo 126 pesos cuando los retiro, yo puedo comprar puedo comprar con más pesos, La misma cantidad la de misma- dólares. más dólares Claro. en realidad. O sea, el tipo de cambio si no varía, Sí, yo tengo más plata en dólares, soy más rico en Entiendo. dólares. Sí. Eso es carry trade, eso es bicicleta Y financiera. si vos, por ejemplo, pusiste el mes pasado, compraste letras del Tesoro. Te comiste la bicicleta. Perdón, claro. No existe. Entonces, Te clavaron claro, los frenos, digamos. Claro, porque el tipo de cambio subió. Sí. Entonces el que le apostó a la LEVAC y se comió esta devaluación del 5%, desde la de mayo, que es prácticamente un 8%, perdió plata.
Perdió plata por apostarle ¿cómo es? Por apostarle a las levas. Pero en general es una inversión segura, digamos. Digo, tampoco Las es que levas, perdieron sí. tanto dinero, sí. Sí, sí. No perdieron tanto dinero, pero yo creo que también lo que está haciendo el Banco Central es darte incentivos a invertir en pesos también. A ver, lo que te está diciendo es, te aplica un régimen cambiario, por lo cual es impredecible cuál va a ser la próxima cotización. Obviamente, ex post, o sea, después o por ejemplo, hoy cerró el mercado y yo te podría explicar por qué cerró en este número, ¿sí? Ex post yo te puedo explicar por qué pasó, pero antes de los movimientos, yo no te puedo anticipar a cuánto estaba el tipo de cambio porque es un régimen cambiario, flotante. Justamente esa es que vos no sepas, te limita y no te deja especular, ¿sí? El régimen anterior era un régimen de tipo de cambio fijo, por lo cual, si vos tenías información privilegiada, o si sabías qué iba a pasar más o menos, vos podías ganar más plata apostando a los dólares. Cambio acá, por ejemplo, la tasa anual de los plazos fijos es del algunas 16, otras del 17. Y el dólar en un año aumentó 13%. Entonces hubiese ganado más con plazo fijo en un año que en dólares. Eso es bueno, creo yo. Hoy por hoy yo creo que lo que nos depara a futuro es tasas reales positivas. Eso quiere decir que tasas que fije el Banco Central que sean mayores a la inflación. Eso quiere decir que puedas ahorrar en pesos. Disculpame que te haga una consulta. Lo que es la venta de propiedades por lo general es en dólares. ¿Cómo piensan hacer para evitar este sistema que está impuesto en Argentina desde hace muchísimo tiempo? Bueno, hay muchas medidas que se están intentando aplicar. Una es la UVA, que es la unidad de valor adquisitivo, por lo cual esto ya viene desde mitad del año pasado, y ya hay muchos créditos hipotecarios que se miden en unidades de valor que se llama UVA. La idea del proyecto es tratar de dejar de usar ¿cómo se llama? Como unidad de medida, dejar de usar el dólar y empezar a usar el UVA, que se rige en cuanto a el peso y a un porcentaje de la inflación, ¿sí? El coeficiente, el CER se llama. Es un coeficiente que se mide de acuerdo a la inflación. Pero, a ver, esto va todo en sintonía con el plan de metas de inflación que tiene el gobierno, por lo cual, si la inflación cae de acá a largo plazo, yo no digo que sea brutamente la inflación, pero si de a poquito vamos aproximándonos a las metas de inflación, todas estas medidas van a tener un poco más de sentido. El crédito hipotecario UVA va a ser menos volátil, ¿sí? Va a ser más estable, yo voy a tener más seguridad en tomar un crédito hipotecario y no voy a querer, y encima si el tipo de cambio, si yo tengo más incentivos a apostar en el peso y no en el dólar, yo voy a dejar de pensar en dólares, ¿sí? Voy a pensar en UVAs. Hasta hay propuestas del Banco Nación que leí estos días que te dan la opción de invertir en metros cuadrados, ahorrar en metros cuadrados. Todavía no salió, pero Javier González Fraga, que es el presidente del Banco Nación, está hablando de que yo puedo comprarte y tenerlo en caja de ahorro metros cuadrados. Entonces yo voy acumulando metros cuadrados y cuando quiera sacarlos yo puedo cambiarlos por cierto departamento de tantos metros cuadrados. Me parece algo que habría que estudiar, habría que discutir, debe tener sus contras, debe tener sus pros, pero yo creo que está esa idea en el gobierno de querer sacarnos la idea de pensar todo en verde, ¿sí? Que es un flagelo que tienen los argentinos, obviamente, ante una crisis o por si acaso, compramos dólares. ¿Sí? En eso tal vez coinciden un poco con el kirchnerismo, ¿no? De que el kirchnerismo también no incentivaba la... Sí, pero lo hizo a la fuerza. Aplicó un cepo con el cepo cambiario. Que me prohíbas comprar dólares no me... Sobre eso hablaba tu tesis de licenciatura, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir? Digo, sos especialista, güey. ¿Con cuánto cerraste la tesis? Con un 10, sí. A ver, que a mí me prohíbas hacer algo no quiere decir que yo voy a estar más tranquilo y no lo voy a hacer, sino que justamente me va a dar más pánico y quiero hacerlo. Claro. Si vos me decís no podés comprar dólares, ¿por qué? Me pregunto yo. Claro. Dame la libertad y mostrame por qué no me conviene. En mi tesis yo lo que busco es, primero me pregunto si hay fundamentos económicos para aplicar el cepo cambiario en el 2011. Yo, parado en el gobierno en el 2011, si tengo fundamentos para aplicarlo. Después me pregunto si los objetivos buscados se cumplen. Y después me pregunto también si existen cepos cambiarios en el mundo que hayan sido exitosos. Y yo al mismo tiempo lo que hago es compararlo con periodos de la Argentina en que se aplicaron controles de cambios, ¿sí? O tipo de cambio desdoblados, que es
Vos vos cuando haces un control de cambios, lo que generás es un mercado paralelo porque prohibís comprar dólares. Entonces generás un dólar blue, lo que se llama ahora. Claro. Entonces, en el 75 se generó un control de cambios, en el 89 también. En el 75 habían fundamentos económicos, y yo lo explico por qué, viendo variables macroeconómicas. Habían fundamentos, pero no se cumplieron los objetivos. En el 89 habían fundamentos y básicamente los objetivos son frenar la caída de reservas, frenar la suba de precios y frenar el déficit comercial, o sea, frenar que compres más de lo que vendes afuera. Sí, sí. Y en el 89 se cumplieron 2 de 3 objetivos. Se frenó la caída de reservas y también se frenó el déficit fiscal. Ahora, en el 2011 no habían fundamentos para aplicarlo. Vos tenías precios internacionales históricos récord, tenías recaudación récord, ¿sí? Y no tenías un déficit fiscal suficientemente grande. En el 89 llegaste a tener 10% de déficit fiscal. Y hoy es... Hoy 8. estamos hablando del... No, hoy déficit primario, la meta es 4,2, hoy estamos 4,6. Si tenés en cuenta intereses de la deuda y tenés en cuenta el déficit de las provincias, que hoy por hoy es bastante alto, sí, estarán en el 7%. Sí. Pero parado en el 2011 era el 2% ese déficit. Entonces no tenías ni fundamentos económicos para aplicarlo y ninguno de los objetivos buscados se cumplieron. Entonces yo no creo que la forma de dejar de pensar en el dólar, y yo lo planteo como hipótesis esto, por ahí el kirchnerismo quería sacarnos la idea de la cabeza de pensar en dólares, una especie de paternalismo, una especie de hipótesis psicológica de no te conviene pensar, te lo prohíbo. Pero prohibirlo me parece que no es la solución. Sino mostrarme y darme incentivos a que hay otras vías por las cuales son más sanas y son más sustentables en el largo plazo. ¿Hay que ir al corte o podemos seguir charlando un rato más? Si querés, 1 o 2 preguntas más. ¿Una o dos preguntas más? ¿Qué dice Vamos con un corte. Vamos con un corte y ahora volvemos con un poco más de todo esto. Radio Palermo. Vení a conocer la nueva peluquería de Amaya. Amaya, peluquería. Ahora, en Salguero 1831. Amaya, peluquería. Agreganos en WhatsApp 15 2584 2670. Amaya, peluquería. ¿Vemos una peli de terror? No, papi, una de acción. Vamos una comedia. ¿Y una para mí de dibujitos? Vení a Multiplex. Si no vas al cine es porque no querés. Todos los miércoles a mitad de precio. Entérate de nuestras promos en cinexmultiplex.com.ar. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio Palermo Multimedia. Volvemos acá con la misma compañía de antes de irnos al corte. Me queda una pregunta pendiente antes de que hables sobre tu exitosa tesis de grado, que es, ¿cuál es, en el instituto en el que trabajabas, o cuál es la meta inflacionaria que ustedes tienen? Digo, si disiente mucho con la que tiene el gobierno. O sea, no es meta inflacionaria, sino cuál es la proyección. Proyección, perdón. Sí. Claro, hoy por hoy el techo, o sea, la meta del Banco Central para este año es de como piso 12 y como techo 17% que acumula en el 2017. ¿Sí? O sea que cuando lleguemos a diciembre, la interanual, o sea, la diciembre contra diciembre, ellos piensan que va a ser del 12 al 17. O tienen como guía, como horizonte eso. Nosotros desde el instituto somos un poco más optimistas que el promedio. El promedio es el relevamiento de expectativas del mercado, que busca como todas las proyecciones de las consultoras privadas. Nosotros estamos más o menos alrededor del 20%, 20,5%. ¿Sí? ¿El resto apuntan a más? Sí, 21 es el promedio. El REM tiene el 21,2% interanual en diciembre para 2017. Obviamente, como es un promedio, hay algunos que estiman más y otros menos. Claro, sí. Nosotros estamos por debajo del promedio. Igualmente aprovecho la pregunta. A mí no me parece relevante la discusión si entramos en la meta o no. Hoy por hoy yo creo que no, ya habría que... ¿Cuál es la acumulada a junio? A mayo, perdón, no sé cuánto será. La acumulada a mayo, si no me equivoco, venimos por un 11, ¿sí? O 12, si no me equivoco. O sea que va a tocar el piso en junio. Junio, según leí, va claro, a ser entre 1,4 y 1,8. Sí, 1,4, 1,5 estamos viendo. Junio, dentro de todo, va a ser parecida a mayo, que fue 1,3, 1,4 puede ser junio, 1,5.
Julio va a ser más alta, sí, porque tenemos aumentos en la nafta, aumentos en los cigarrillos y en las prepagas. Así que sí, va a ser más alto. Por lo tanto, yo creo que la meta no se va a cumplir, pero no me parece relevante la discusión si se cumple o no. Sí me parece relevante, pues hay mucha gente que dice, ¿por qué no la cambian la meta? No, justamente es un horizonte, es un objetivo. Claro. Muchas veces tus objetivos, si bien son realistas, sabes que son ambiciosos. Sí, sí. Justamente por eso son objetivos, porque son ambiciosos. Claro, porque si me llegas pongo un al objetivo más 19, bajo, bueno, está bien. claro, hoy por hoy, si la inflación, yo creo que si la inflación es 21 como piensa el mercado, me parece un éxito. ¿Por qué? Porque el año pasado fue de 44, ¿sí? Claro. El anterior año, el 2015 fue del 25 al 30, dependiendo con qué lo mides, porque no tenías estadísticas. Claro. Pero, a ver, me parece que puede ser un éxito. ¿Por qué? Porque la inflación que vamos a tener, si cierra en 21, la que tenemos en diciembre, te va a dar expectativas a que siga bajando, porque tenés horizonte. Una cosa es pararte en diciembre y decir, no, esto va a seguir para arriba y no baja más. Y otra cosa es que si cierra en 21, 22, si querés, yo creo que va a haber expectativas para que siga bajando. Por lo tanto, no me parecería tampoco acorde cambiar la meta del 2018. No, sigamos, pifímosle a la meta. Que sean flexibles las metas, pero no las cambiemos. Claro. Porque nos están acercando a un horizonte. Y... me olvidé lo que te iba a preguntar. En la campaña, si bien era campaña y todo eso, incluso también durante los albores de su gobierno, Macri dijo que bajar la inflación iba a ser lo más fácil lo más fácil de su tarea al frente del gobierno. ¿Por qué le costó tanto y le cuesta tanto en realidad? A ver, yo me acuerdo cuando lo Pará, dije. y otra cosa, le sumo porque digo, ellos ya sabían que iba a haber ajuste tarifario, ajuste, todos los reacomodamientos que hicieron en las tarifas, digamos, ya los tenían planeados, transporte, etcétera. Yo creo que, a ver, lo dijo primero para traer tranquilidad y yo creo que lo dice y lo piensa porque en la teoría si vos conocés un buen diagnóstico de las causas de la inflación, no debería ser difícil bajarla. Obviamente, en la práctica esto no es así. Vos al mismo tiempo que tenías que bajar los precios, obviamente, y además lo único que están utilizando, hoy por hoy si bien tienen muchos instrumentos, se están atando a una tasa de interés como único instrumento. Si bien en la teoría parecía fácil y el diagnóstico podría haber sido también simple, en la práctica tenías que bajar subsidios, ¿sí? En la práctica tenés que bajar un déficit fiscal, que todavía las metas no me parecen ambiciosas, sino me parecen bastante, ¿cómo se dice? Podrían haber hecho un poquito más de esfuerzo en bajar el déficit, pero creo que en un año electoral es muy complicado hacerlo y también tenés limitaciones políticas, ¿sí? Claro. Entonces yo creo que lo dijo porque él sabe que tiene un diagnóstico en el cual probablemente yo esté de acuerdo, que gran parte de esa inflación es monetaria, pero por otro lado lo que se discute también es que esa ¿Qué significa inflación que sea monetaria? que tiene raíz monetaria, justamente que la emisión pasada generó esta inflación que estamos viviendo hoy. ¿Sí? Sí. Obviamente, el Banco Central a lo que se está atando también es a tomar deuda para no emitir. Entonces, para que no haya inflación futura que sea de origen monetario. ¿Y pero cuán nocivo puede ser tomar deuda para paliar un déficit a futuro, no? Tal vez a corto plazo no es tan... Yo creo que es nocivo si vos no tenés a futuro capacidad de repago de esa deuda. ¿Sí? Si no generás la capacidad de repagarla. O sea que si al gobierno le va mal, está mal horno. Yo no sé si le va mal o le va bien, sino si genera ingresos para... Bueno, sí, podrías decir que si le va mal, pero si le tiene que ir catastróficamente. Claro, claro. Igualmente, irse en 2019 no sería que se le vaya mal. No. Está bien. No, para nada, no me parece. Y hoy por hoy el porcentaje de deuda, el porcentaje del PBI es relativamente bajo. Obviamente tampoco esto hay que decir, bueno, tomemos deuda, total es bajo, porque vos tomás deuda hasta que empieza a ser alta, ¿sí? Es baja hasta que es alta. Pero no sé, también se habló mucho de este bono a 100 años, que es poco monto, entonces tampoco esas discusiones a mí no me parecen muy relevantes. Sí, obviamente hay que ser conscientes de que se está tomando deuda, ¿sí? Pero no me parece un recurso, no diría saludable, sino me parece un recurso legítimo, ¿sí? Hay dos vías por las cuales tenés que hacerte de recursos, tenés que hacerte de divisas. Una es por emisión y otra es por deuda. Si la emisión me va a aumentar
el objetivo, me va a aumentar la inflación, que es un objetivo que yo quiero bajar, bueno, voy por el otro. La verdad que en ese sentido no tenían muchas opciones, me parece. No, a mí, con esto cierro, me sorprendió porque los economistas de cabecera de Macri durante la campaña eran gente política, digamos, Pratgay y Frigerio, son tipos que saben de política, digo, sabían que en el Estado había subsidios que recortar, todo eso. Por eso me sorprende ahora que vos decís esto, porque, por ejemplo, de Carlos Melconian uno espera que diga eso. De bajarlos todos. Claro, exactamente, pero de Pratgay y de Frigerio no, pero bueno. Bueno, hay que tener en cuenta cuál es la viabilidad de bajar el gasto en términos políticos. Claro. Yo no creo que sea... Ninguno. Sí, obviamente, en matemáticas es fácil bajar, Claro. pero en términos sociales y políticos hay que tener también esa cintura para decir, bueno, lo bajo, pero claro, de eso tanto se no. trata la política. Claro, De eso yo se no creo trata. que sea tan viable bajarlo tan No. así nomás el gasto. Por No, eso, no. sí. Bueno, lo despedimos. Muchas gracias por estos 40 minutos, media hora que estuvo acompañándonos. Si querés te podés quedar acá, así cuando salimos nos tomamos un café. Dale, ¿cómo Pero no? que me esperes, te digo, total, nos quedan unos 20 minutos de programa acá. Dale, sí, muchas sí. gracias por habernos acompañado. La verdad, muy bueno, explicando, muy bueno. Y Muchas gracias a ustedes le por- informamos a todos los oyentes, a todos los que nos hayan escuchado, que esperemos que sean la mayoría, que estén más informados y estén Claro. más tranquilos con todo lo que nos brindaste. La verdad que muchísimas gracias. No, Muchas muchas gracias gracias por a todo, ustedes Fico. por la invitación. Gracias.